Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a su programa Infideles, el cual son relatos sobre infidelidades. Y pues bueno, la dinámica ya se la saben, es si la invitada es Alicia, es a la que le pusieron el cuerno. Pero si es Leticia, es el cuerno actualmente, o la amante o la otra. Y pues bueno, hoy tenemos de invitada a Alicia nuevamente. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí contigo. A ver, entonces ya para entrar ya en materia. De golpe y porrazo. Sí, ya. ¿Quién es el susodicho? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuánto duraron? ¿Quién fue? Hace muchos años, aproximadamente 12 años que lo conocí. Fue una persona de la que me enamoré así, me desbarranqué. O sea, como gorda en tobogán. Exactamente, como gorda en tobogán. Me enamoré de él muy profundamente y era una relación que era buena, ¿no? Todo comenzó bien. Nos fuimos a vivir juntos, pues era una relación buena, con todo lo bueno de un inicio de una relación, porque al inicio todas las relaciones son buenas, o sea, estás encantado, creo yo. Pero 12 años, o sea, sí. Estamos hablando de, pues, no toda una vida, pero son 12 años. Sí, y 12 años que yo considero que eran cruciales en mi vida. Pues. ¿Por qué cruciales? Porque, no sé, creo que es la edad en la que puedes, por ejemplo, formar familia, tener hijos, etcétera. Entonces, esos 12 años eran, creo yo, que los más importantes. No que ya no pueda, pero simplemente va a ser más difícil o para todo hay tiempos, sí, ¿sabes? Claro. Entonces, siento yo que algunos tiempos para mí ya se están pasando. Ok. Pero aún así fueron 12 años, o sea, fueron mucho tiempo. Mucho tiempo. Y fueron años muy buenos. Los primeros fueron muy buenos, los de en medio también fueron muy buenos, los últimos no tanto. O sea, tú jamás te diste cuenta. O sea, tú dijiste, no, o sea, yo ya me quedé con él. Pero... Sí, yo deposité todas mis ilusiones en esa persona. Dejé de hacer cosas por estar con esa persona porque habrás de saber que además de compartir la vida, trabajaba yo con él. Ah, ¿trabajaban juntos? Sí, entonces él tenía su negocio. Ok. Yo fui parte de eso. Pero pues al momento que se termina la relación, pues como el negocio es de él, la que se va soy yo, ¿no? Y además, la que estaba inconforme con la situación, pues era yo. Él estaba muy cómodo. Entonces, pues la que tuvo que irse fui yo. Entonces perdí tiempo. Al irme, tuve que retomar mi carrera donde la había dejado. Entonces... O sea, que también dejaste de estudiar, entonces, terminé por así decir. Lo que eran las materias, pero nunca me titulé. Entonces, y nunca me titulé, pues obviamente la principal culpable de eso pues fui yo, ¿no? Es mi responsabilidad. Pues sí. Pero bueno, pues una por estar ahí metiéndole tiempo, esfuerzo al proyecto de él, pues dejas lo tuyo de lado, ¿no? Oye, pero también dejaste entonces, pues casa y aparte te quedaste Dejé sin trabajo, casa, ¿no? perro, carro, trabajo. No, mija, pues entregaste todo. Todo, absolutamente. Fueron muy buenos años. También aprendí muchas cosas en ese trabajo, en ese negocio con él. Viajé mucho también. Pero hacia el final de la relación, ya cuando todo empieza a acabarse, yo voy notando detalles Ok. así que brincan, que no son normales, pero que prefieres hacerte de la vista gorda, ¿no? O sea, creo que a mí me pasó así, como que hay una etapa en la que dices, si lo ignoro, entonces no existe, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, no eres la única, ¿va? Uh-huh. No eres la única, o sea, pero ¿por qué decides, o al menos habla por ti, o sea, ¿por qué decidiste hacerte de la vista gorda? O sea, ¿qué pensabas? No, es que tengo que estar con él porque ya llevo mucho tiempo invertido. No sé, o sea, ¿por qué decidiste hacerte de la vista gorda? Decidí por un tiempo hacerme de la vista gorda porque iba a perder casa, perro, trabajo, etcétera, etcétera. Porque al momento de dejarlo a él, yo me iba a quedar absolutamente sin nada, con una mano atrás y otra adelante, literalmente. Y eso fue lo que pasó, así tal cual. Entonces, ¿te hiciste de gorda que unos meses, años? Años. O sea, años, porque... Tú ya sabías entonces. En cierto modo, tú ya lo presentías. Sí, lo presentía porque pasaron cosas, por ejemplo, que había detallitos.
gastos en una tarjeta de crédito que eran gastos que yo sabía que no habían sucedido conmigo. Ok. O sea, y ¿sabes? Hasta ahí decía dónde, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, así tal cual. Él había comprado algo en San Diego, seguido íbamos a San Diego, en una tienda Coach, que es una tienda de bolsas de mujer. Okay. También venden algunas cosas de hombre, ¿no? Pero yo sabía que nada de ese valor había aparecido en las últimas semanas, ¿no? Okay. Que no correspondía. O sea, la compra con la fecha, con las cosas, no correspondía. Entonces yo podía sobreentender que había comprado él un regalo. O sea, él no se compró nada, no me compró nada a mí, entonces tuvo que haber comprado algo para alguien más. O sea que hasta las tarjetas se compartían entonces, o sí. sea, todo. O sea. Es que como yo llevaba la administración de ese negocio, yo me daba cuenta de todos los gastos, absolutamente todos los gastos. Oye, pero en cierta forma, pues si tú llevas la administración de todos los gastos, pues él también no tuvo como que, pues ¿para qué me oculto, no? Digo, es tan obvio eso, ¿no? O sea, si él bien sabe que tú llevas todo eso, o sea... Pues hay que ser tonto para, o sea, para incurrir en un descuido de esos. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Esa fue una. Después, en un evento fuera de la ciudad, en el que él se encargó de hacer reservaciones, bueno, como de invitar pues a los que iban a ese evento, etcétera, etcétera. Yo me encargué de hacer reservaciones, de hacer pagos, etcétera, etcétera. Me llega la factura del hotel de ese evento y resulta que veo un nombre que no estaba contemplado en la lista inicial y ese nombre lo adjuntaron en su habitación. Así. Oh my God. Sí. Y era un evento incluso fuera del país. Entonces ahí, bueno, sentí que se me iba la sangre a los talones, que se derretían las paredes. O sea, sentí que me iba a volver loca en ese momento. Pero es que tú ya sabías en cierta forma, ¿no? Pero ya en ese momento es como que dices, ya. Eso para mí era una prueba muy fehaciente de que había llevado a alguien, a una mujer, a Leticia, ¿verdad? Okay, a Leticia se la había llevado de viaje, ¿no? Entonces, pasaban cosas así de ese tipo, ¿no? En las que yo decidí hacerme de la vista gorda. El punto ya de quiebre de toda esa situación fue que él empezó a dejar de ir a dormir a la casa. Salía mucho, ¿no? Con amigos, le gustaba mucho un deporte, entonces iba seguido a eventos, torneos, pues, fuera de la ciudad, también aquí en la ciudad. ¿Solo? Sí, solo. Iba, según esto, ¿no? Él iba solo. O sea, que nunca lo acompañabas a todas partes, por así decirlo. Al principio, al principio de la relación yo andaba con él para todos lados. Okay. Y ya después empezó a ir solo con más frecuencia, hasta el grado de que pues yo ya me quedaba definitivamente aquí en Guadalajara, pues, a cargo de lo que había que hacer en el negocio, y bueno, pues él se iba a los eventos, a los torneos, etcétera. Y empieza a dejar a llegar a dormir a la casa, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, la noche del viernes no llegaba. Después, no sé, de 3 semanas, 4 semanas, resulta que no llegaba la noche del viernes y la noche del sábado. Pero era porque estaba de torneo, porque se fue con sus amigos, porque andando allá en la borrachera, pues tuvo que dejar su carro en algún estacionamiento, etcétera, etcétera. Y decía yo, bueno, hasta cierto punto, decía yo, bueno, pues sí es verosímil lo que me está diciendo, ¿no? O sea, yo me la quería creer, ¿no? Y ponía todo mi empeño en creerlo. Ay, no, porque quería pensar todo menos eso, ¿no? Total que ya después como que su confianza rebasó, más bien hizo exceso de confianza. Okay. Y pasaban cositas en las que, por ejemplo, llegaba yo a la casa y lo veía que estaba muy contento hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y cuando yo llegaba, como que él estaba tan embebido en la conversación que él no se daba cuenta que yo abrí la puerta y llegué, y como que la sorpresa, cuando sorprendes a alguien haciendo algo mal, su reacción es ponerse blanco, ¿no? Sí, claro. Entonces empecé a ver ese tipo de cosas y yo ya tenía la certeza de que en efecto andaba con alguien, ¿no? Pero es que fueron años. O sea, tú me dices que todo eso pasó en años. Ajá, desde eso hasta la fecha sí fueron años. Entonces yo creo que pudo haber habido varias personas, varias Leticias. Varias. Yo creo que sí. Sí, a lo mejor en algunos casos pudo haber sido ocasional.
como decir, bueno, me llevo una amiga a un viaje, ¿no? Porque no sentía yo que fuera alguien que estuviera... Emocionalmente, ¿no? Como apegado, ¿no? Exactamente, ni de manera constante. Ya cuando él empieza a salir mucho, a dejar de ir a dormir a la casa, por ejemplo, se iba de viaje y no me llamaba, pues pasaban días así en los que no llamaba, no nada, hasta que ya estaba a punto de regresar de viaje, entonces me llamaba, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a subir al avión. Llego a tales horas, porfa, pasas por mí, ¿no? Sí, todavía, o sea. Sí, no, bueno, ya. Como Gordon Tobogán caíste en todas sus mentiras. Sí, pero híjole, también fueron creo que mucho empeño de mi parte en creer eso. Porque tú querías que funcionara, ¿no? Sí. O sea, tú, sí. Pero ya lo hacías por no quedarte sola. Por decir, es que me voy a quedar sola. O por los motivos que me dijiste también. También, más allá de quedarme sola, como que no me daba tanto miedo eso, porque decía yo, bueno, finalmente pues retomaré la vida, ¿no? Saldré, conoceré a alguien y bueno, eso pasará cuando tenga que pasar. Pero mi principal preocupación es, ¿qué voy a hacer? O sea, a ver, la voy a hacer de pedo, voy a armar un argüendazo porque él seguramente anda con otra, a ver, ¿qué voy a hacer? Así como que imaginaba los escenarios, ¿no? Hipotéticos posibles. Lo voy a correr, si lo corro, entonces, pues, para que entienda, etcétera, etcétera. Pero decía yo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Si lo dejo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué me voy a mantener? ¿En dónde voy a vivir? Etcétera, etcétera. Y así como que lo último que yo quería, por orgullo, era regresar a casa de mis papás, ¿no? Entonces decía yo, no, o sea, entonces no es momento, mejor necesito planear cómo lo voy a dejar, ¿no? Sí, eso voy a hacer, ¿no? Y ya me quedaba yo muy convencida, eso voy a hacer. Y hasta ahí mis planes. O sea, pero tú ya no sentías nada por él, definitivamente. O sea, ya... No, se empezó a acabar el amor, definitivamente. Se empezó a acabar el amor, lo que quedó era rutina, costumbre, dependencia. Sobre todo, pues, dependencia económica, ¿no? Que esa era claro. mi gran preocupación. O sea, si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Necesito, pues, desde regresar a ver cómo voy a retomar el trámite de mi título, ¿no? Y entonces, ver dónde voy a trabajar a esta edad. No tengo experiencia en lo que quiero trabajar. Okay. Entonces, o sea, tengo que empezar literalmente en donde dejé las cosas cuando él lo conocí. Así. O sea, tuve que regresar 10, 12 años de mi vida a retomar las cosas donde las había dejado exactamente. Así. ¿Y en qué momento dijiste, sabes qué, ya estuvo, ya, mejor, pues me tengo que ir con mis papás, no me queda de otra, porque definitivamente ya dices no? O sea, o al final de cuentas, ¿él se destapó o tú lo destapaste? Fíjate que mi separación fue, ya lo reflexiono, meramente circunstancial. Okay. Gracias a Dios. Mi madre dice, la providencia, hija, fue la providencia la que te ayudó, que lo dejé, así de un día para otro. ¿Por qué? Su mamá, además de vivir muy cerca de donde nosotros vivíamos, era una persona que recurría mucho a nosotros, sobre todo a mí. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque la señora vive sola, es soltera, entonces, bueno, si necesitaba algo, iba con nosotros. Y un día, era un viernes en la noche, me llama y me dice, oye, ¿sabes que me siento muy mal? ¿Me acompañas al doctor? Sí, le dije yo, claro que sí, quiero ir ahorita. Y ella me dice, no, vamos mañana, ¿no? Porque ahorita prefiero no salir. Ok, está bien, a las 9 de la mañana paso por usted. Va. Paso por ella, se sentía muy mal, pero ella solamente decía que se sentía muy, muy, muy mal y yo veía que con trabajos podía ponerse de pie y bajar las escaleras. Entonces la agarro del brazo por encima de mi hombro, bajamos, etcétera. Para hacer el cuento corto, tenía COVID. Y a mí ni siquiera me pasó por la cabeza. Hasta que llegamos a un consultorio, la revisa un doctor y con las primeras 2, 3 síntomas que le ve, me dice, ¿saben qué? Necesitan un internista, váyanse a un hospital en este momento. Yo, ¿cómo? Me dice, sí. Yo, pero entonces es COVID. Me dijo, no, o sea, no te puedo dar un diagnóstico así, necesitas una prueba, váyanse a un hospital, pero váyanse a un hospital ahorita, ¿no? Entonces yo ahí ya entendí como la seriedad del asunto. Sí, claro. Vamos a un hospital porque nos pidieron también una placa de tórax. Entonces vamos al hospital, le sacamos la placa de tórax. Era COVID, definitivamente. En el primer momento en el que yo supe que era COVID,
Le hablo a aquel, ¿sabes qué? Oye, ¿dónde estás? Vente porque ni siquiera creo que lo dejé responder. Según esto, él estaba en uno de esos torneos de ese deporte, ¿no? Hey. Oye, ¿sabes qué? Tu mamá está muy mal. Fíjate que parece ser que es COVID. ¿Pero cómo? Ya sabes que estoy... No, le digo, pues le están sacando la placa de tórax. Necesito un hospital, internista, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a pasar las horas. Nos entregaron la prueba de COVID a las 2 horas. Nos regresamos a su departamento. Y eso que te estoy platicando sucedió entre 9 y 11 de la mañana. Ok. Eran las 2 de la tarde y él todavía no se apersonaba en casa de su mamá, ¿no? Hey. Entonces decía yo, bueno, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Y a las 4 de la tarde, él me dice, ¿sabes qué? Tengo un lugar en el hospital, en un hospital. Ok. Por favor, ahorita lleva a mi mamá. Le dije, no, ¿sabes qué? No, vente y la llevamos o la llevas tú, pero sabes que yo no voy a hacer eso. Porque veía a la señora que estaba respirando con dificultad, demasiado cansada, etcétera, sí. Y decía yo, no voy a hacer eso porque si yo la dejo en el hospital muy probablemente no la vamos a poder volver a ver y esto puede desembocar en el fallecimiento de ella, ¿no? Sí, claro. Entonces dije, no, él tiene que ser el que la lleve, ¿no? Porque no sabemos ya, poniéndole en la puerta ya no sabemos qué va a pasar. Total, las 4 de la tarde y él no llega. Entonces, yo le dije a la señora, ahí sí, fíjate que me reprocho un poco eso. Le dije, señora, ahorita vengo, voy a mi casa, no sé qué es lo que vamos a hacer. Ahorita regreso, está bien. Y agarré y me fui. Me subí en mi carro y me fui a casa de mis papás. Ok. Y ya no regresé. En ese momento lo dejé. Porque yo ya tenía toda la sospecha de que él seguramente andaba con Leticia. Ok. Y se estaba tardando demasiado en llegar, etcétera, etcétera. O sea, no estaba de viaje, o sea, estaba en la ciudad. Estaba en la ciudad, O sea, ¿por qué sí. tanto en llegar? O sea, si las distancias no son tan grandes, o sea. Yo creo que en cualquier situación en la que estuvieras, aunque estuvieras fuera de la ciudad y te dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tu mamá está grave. Y en pandemia, ¿no? O sea. Exacto. Casi en el pico de la pandemia. En ese momento yo creo que sueltas lo que sea que estés haciendo y te regresas, ¿no? Sí. Es lo normal, bueno, sería lo lógico, sería lo que yo haría tal vez. Y no, entonces decía yo, es que no, o sea, no puede ser otra cosa más que esté con. O sea, tú estabas ahí con tu ex suegra y uh-huh. Tú estabas pensando, no, o sea, tú estabas ya maquinando, no, güey, sí, ya. Es que está con la otra, sí, porque aparte él ya llevaba 2 o 3 noches sin llegar a dormir. Y en entonces, la ciudad, o sea, yo ya andaba bien enfierada, sí, okay, o sea, yo ya sabía que no podía haber otro motivo para que una persona no llegue a dormir a su casa, ¿no? Pues, ¿qué más? A menos de que te pase algo, te quedes detenido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento llamas y pides ayuda, avisas, etcétera, sí, claro. Etcétera, ¿no? Entonces, dije ya, ahorita vengo, señora. Y me fui a casa de mis papás. ¿Y la dejaste a su suerte? Sí. ¿Le pasó algo? No. Ok. No, en este momento ella está en perfectas condiciones. Bueno, le quedaron secuelas graves sí, claro, del COVID, pero sobrevivió la señora. Entonces, él, cuando le digo, no, ¿sabes qué? Yo no, me llama más tarde, oye, ¿dónde estás? Le dije, ¿sabes qué? Ya me fui. ¿Cómo que ya te fuiste? Él había llegado a la casa, ¿no? ¿Cómo que ya te fuiste? O sea, estoy en la casa, ¿dónde estás? No te veo. Le digo, no, yo ya me fui. Le dije, okay. yo ya me fui, ahí está tu mamá, llévala, yo ya no voy a hacer eso, ¿no? Y pues en casa de mis papás les dije, ¿saben qué? Me acabo de ir. Simplemente sucedieron así las cosas. Yo siento que está pasando esto, entonces no sé si es definitivo o si vamos a regresar. Entonces no quiero decirles que lo dejé, porque no sé todavía qué es lo que va a pasar. O sea, que nunca les dijiste nada a tus papás. Nada. ¿A una amiga, un amigo? Nunca le dije nada a nadie. O sea, digo, bueno, me queda claro que en la oficina pues trabajaban juntos. ¿A quién le vas a decir en la oficina? Me queda claro. No, pues, imposible. A tus papás, pues que son tus papás, o independientemente ellos siempre te van a apoyar. O sea, nunca sentiste ese de un hermano o alguien, o sea que también estabas cuidando la imagen de él. Sí. Sí. Híjole. Sí, nunca le dije nada a
a nadie. Así de que a mí se me hace, ¿no?, que esto pasa. No, nunca le dije nada a nadie. ¿Sabes qué? Me estuve echando mano de una psicóloga. Estuve yendo a terapia. Todo lo que ya sabía yo que estaba sucediendo, pues en efecto fue confirmado, ¿no? Al momento en que lo dejo, bueno, fui a terapia 5 veces, hacía 5 sesiones, ¿no? Entonces yo ya sabía que como que había tomado una decisión, que simplemente me faltaban huevos para hacerlo. Sí, claro. Y pues que ni modo, ¿no? La idea era planearlo y caer en blandito, así como que sacar mi título, agarrar una chamba y todo eso, pero no alcancé a hacer todo eso. Encontré la oportunidad, pasó eso que te digo que es circunstancial y lo dejé. Entonces, bueno, ya después, a las 8 de la noche me hablaba allá aquel, enojadísimo, ¿no? La víctima. Que cómo había dejado a su madre, que etcétera, que se estaba muriendo, que dónde estaba, que etcétera. Qué hijo de la chingada. Sí. Pero ¿sabes qué? Él pensaba que yo no me había dado cuenta de nada. Porque también yo no dije nada. Pues no dije nada, así como que sospechaba, pero como no había tomado ninguna decisión ni sabía qué hacer, dije, mejor ni la hago de pedo, porque si no, pues, no me voy a echar una bronca que neta no voy a hacer nada. Entonces dije, mejor pienso qué voy a hacer y ya cuando sepa, entonces ya la armo, ¿no? O sea, que él ni siquiera te preguntó, oye, ¿por qué te fuiste? O sea... No. Así, no. Entonces, ¿en qué momento él se enteró que, ay, güey, no, ya se fue? O sea, ya se dio cuenta. Él pensaba que yo seguramente andaba con otro. Uy, no, pues se reflejaba, o sea, sino ¿no? como por qué otra cosa me había ido, ¿no? Sí, claro. A los días, pasaron así como 5 días, y bueno, pues yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya me fui, me voy a quedar acá con mis papás, pues ya luego le dije yo, mira, ¿sabes qué? Ahorita tu mamá está muy mal, tú estás apurado, ocupado por eso. Y en esos meros días, hacia los 2 días, mi papá se enfermó también. No de COVID, a él le dio un infarto cerebral. Entonces, ya lo de arreglar la relación pasó a segundo término absolutamente, ¿no? Sí, pues llegas a tu ambiente familiar y pues te encuentras con esto, obviamente pues hay prioridades. Exactamente. Entonces, pues a buscar doctores, tratamientos, etcétera, para mi papá. Entonces, simplemente en la primera semana, lo más relevante fue que yo le dije, ¿sabes qué? Luego vemos si nos arreglamos. Ahorita, pues él ocupaba sobre todo feria para lo de su mamá. Acá, pues mi papá pues, ocupaba también dinero, médicos, etcétera. Entonces, pues cada quien estaba ocupado, como quien dice, en lo suyo. Oye, que en cierta forma, pues tu mente estaba ocupada, ¿no? O sea, dices, ahorita no tengo tiempo para deprimirme, ya después lloro, lo que tú quieras, pero ahorita mi prioridad es mi papá. Sí. Híjole, entonces te reprimiste bastante. Y aparte, sí, porque no podía yo llegar con mis problemas a mi casa porque en mi casa ya tenían uno bastante grande. Sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, simplemente les dije, pues no sé si va a ser definitivo o no, pero pues luego vemos, ¿no? Ahí a lo mejor luego nos arreglamos. Y ya mi papá me dijo, no regreses. Así. Mi papá fue de las pocas cosas que me pudo decir, que me dijo, así fue, no regreses. Pues es tu papá, él... Sí. Él es hombre, pues, y obviamente, pues, sabe cómo somos. Sí, no, y aparte, mi papá era el vínculo más fuerte que yo tenía con mi familia. Okay. Entonces, como que podía percibir, así como dicen que las mamás tienen sexto sentido, pues yo creo que también los papás, entonces como que él percibía mucho de todo lo que estaba pasando. Y no sé, ya como 15 días después de estar separados, de que ni siquiera nos vimos para absolutamente nada por lo de la situación del COVID, y pues yo no quería llevarlo a mi casa, o sea, llevar COVID a mi casa, etcétera. Pues no. Entonces fue así como que luego nos vemos y pues luego vemos si nos arreglamos y no sé qué. Ok, sí está bien. En algún momento él me hizo algún reclamo de que seguramente a lo mejor andaba yo con otro porque por eso me había ido y que sí estaba yo muy contenta y que no sé qué. Y me dice, imagínate cómo me he de sentir yo sabiendo o pensando que estás con otro, ¿no? Y le dije yo, imagínate lo que sentí yo. Pues sí, o sea. O sea, sí, le dije, te entiendo perfectamente. Le dije, imagínate lo que sentí yo. Dije, y no dije nada. Entonces, no tienes calidad moral para reclamarme eso, suponiendo que fuera cierto.
Él nunca lo admitió, en cierta forma. No, eso fue lo único que yo le dije a él, así como que sé que andas con otra. O sea, nunca le reclamé, es que, etcétera. Él le tiraba le tiraba malo, pues, a un amigo. Es que seguramente andas con este fulano, hijo de tal por cual, que no sé qué, etcétera, etcétera. Le dije yo, a ver, espérate. Ni es cierto. Y la otra, le dije tú tomaste tu decisión y yo la respeto y yo jamás te he dicho ninguna cosa fea sobre Leticia. Entonces... O sea, que tú ya la conocías en cierta forma. Yo ya sabía quién era. La secretaria, ¿no? Nunca Supongo. la conocí, no me tocó conocerla en persona, pero ella era una... En uno de los varios bancos que nos atendían, en uno de esos bancos teníamos varias cuentas y era una de las ejecutivas que nos atendía. Sí. Entonces llegué a tener contacto con esa persona porque se necesitaba algún trámite, algún documento, una firma, etcétera, etcétera. Pero en persona nunca me tocó conocerla. Y yo tenía esa sospecha. Pues así de que yo sentido, sé, ¿no? que esa persona que se está metiendo en donde no debe es esta fulana de tal. Dije yo, seguramente, por algo. Intuición. Y sí, o sea, nunca le hice así un reclamo de que es que por tu culpa yo me fui, porque, etcétera, y todos los años que yo puse, etcétera, etcétera. No, eso fue así lo único que le dije, y porque se presentó la oportunidad. Cuando él me reclamó, le dije, sí, imagínate cómo me sentí yo. ¿Y fue todo lo que le dijiste? Sí. O sea, que todavía, bueno, o en aquellos momentos, tenías mucho que decirle entonces, o sea. Sí. Todavía siento que tengo un montón de cosas que decirle, pero pues hay cosas que no tienen sentido, caso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me regocijo. Sí, claro. Aquí viene mi parte maquiavélica. Sí, no soy tan buena. Pero nadie. Me regocijo en el hecho de haberlo dejado de manera abrupta, inesperada. Okay. Y que cuando lo dejé, ese fue así como que mi, entre comillas, venganza, ¿no? Tu venganza, claro. Que lo dejé, bueno, con casa, negocio, etcétera, así o sea, todo lo que recaía en mí, que era mi responsabilidad, pues de un día para otro, bueno, a los pocos días, le mandé con una persona de la oficina sus chequeras, sus tokens, claves, o sea, todo lo que necesitaba para hacer operaciones. Y pues ahí nos vimos, mijo. O sea, ahí está todo, porque luego no vaya a decir, también yo tenía pendiente de eso, luego no vaya a decir que yo agarré dinero que no era mío, que vacié cuentas o tarjetas o algo así. Y dije, Nel, ¿sabes qué? Ahí van todas tus cosas. Porque legalmente, o sea, quiero suponer también estabas a nombre de ahí de la empresa y todo eso. Sí. O sea, eras representante, pues. Sí. Y nunca te entró la maldad de... por supuesto. Pero no, fíjate que no lo hice por una sola razón. Como los gastos de la enfermedad de su mamá eran gastos fuertes, hasta se endeudó, vete a saber dónde o con quién, etcétera. Eso fue lo único que supe. Sí me daba remordimiento. O sea, sí pensé que a lo mejor podía aprovecharme de eso, pero no, dije yo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si en serio está necesitando feria y su mamá está en el hospital y se está muriendo, entonces, porque la señora duró debatiéndose así entre la vida y la muerte como 3 semanas o más. O sea, entonces tú dirías que, humanamente tenía las ganas, pero o sea, tus principios, tu moral, todo, dices, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. O sea, por si alguna chica también estuviera escuchando esto, ¿sabes qué? O sea, es válido. O sea, es válido que te sientas de esa forma, que te quieres vengar. Pues sí, claro. Pero no lo hagas. Sí, definitivamente, porque después iba a cargar con las dos cosas. Sí, claro. La venganza, pero digo, ¿y si algo pasa? Porque yo pensaba que muy probablemente su mamá iba a fallecer, ¿no? Entonces dije yo, no quiero así como que... Pues cargar con eso. Ajá, ¿no? Como ser parte de eso. O sea, el que se las arregle como pueda, pero no voy yo a causarle más daño todavía del que ya está. Pues más mal, eso quise decir. No quiero causarle más mal de lo que ya está pasando. Y al final se pudieron arreglar, o simplemente ahí nos vemos.
la parte legal te afectó, porque hay parejas que me han dicho, oye, es que pues le presté dinero y pues me sigue pagando. No lo volví a ver, jamás lo volví a ver, o sea, cruzamos algunas palabras porque se necesitaban cosas en su negocio, ¿no? Pero nada más. Físicamente nunca lo volví a ver. Ok. De hecho, no sé si será parte de mi, como no sé, de mi consciente, de mi subconsciente, de mi inconsciente, de mi psicología, que trato de acordarme de la última vez que lo vi y no puedo, no me acuerdo qué hicimos la última vez que lo vi. Si cenamos, si a lo mejor estábamos en la oficina discutiendo, si a lo mejor estábamos con un cliente, si a lo mejor estábamos viendo tele o algo así. No me puedo acordar qué pasó la última vez que lo vi. Pero legalmente, respondiendo a la pregunta de eso de lo legal, no estábamos casados y no teníamos bienes ni pues no teníamos ninguna clase de bienes. O sea, ¿nunca puso algo a tu nombre? Nunca hubo nada a mi nombre, no hubo nada que pelear. Legalmente no pude hacer absolutamente nada porque desafortunadamente ese negocio estaba a mi nombre. Uy. Y yo operaba las cuentas. Entonces, el dinero, la facturación y todo. Entonces, dado caso de que hubiera algún reclamo, pues no había ninguna manera de decir, es que yo trabajé allí y pido una indemnización. Es que lo voy a demandar por etcétera, etcétera, porque todo estaba a mi nombre. No era mi negocio, pero estaba a mi nombre. Bueno, legalmente sí era tu negocio, pues. Legalmente sí. Pero moralmente dices... No, ajá. Era un negocio que él ya tenía, que se hizo más por su esfuerzo que por el mío. O sea, yo lo ayudé a administrar nada más, pero digamos que gran parte del mérito era más de él. Pero ¿por qué lo puso a tu nombre en primer lugar? O sea, si al final le cuentas él... Pues mira, ya después de tanto reflexionar en torno a esto, desde ese primer momento yo debí de haberme dado cuenta que no quería dar la cara, no quería tomar responsabilidades. Okay. Porque eso haces cuando te quieres esconder. Sí, claro. Ya después empecé a hilar que esto no era ninguna novedad para mí. Él era divorciado. Okay. Pero no había acabado de divorciarse por no querer pagar pensión alimenticia. Entonces, por eso, esa era la gran razón por la que él no quería tener nada a su nombre. Oye, pero eso no te dio como que un indicio de qué clase de persona te estabas metiendo, ¿no? Digo, sí. Ya no eras una niña, eso me queda claro. Ajá. O sea, jamás pensaste, dices, o sea, sí, o apenas estás dando esas conclusiones, esas deducciones. A los años, fíjate que al principio decía yo, no, pues es que tiene razón, porque su ex esposa es muy liosa y es una persona difícil y pues le quiere sacar provecho, le quiere sacar hasta los ojos a esa mujer, etcétera, etcétera. Lo defendías. Exactamente, porque estaba yo perdidamente enamorada, ¿no? Entonces justificas, haces de todo, ¿no? Y yo decía, eso hice, lo justifiqué. Después... que pasaron los años, dije, es que está mal, o sea, definitivamente está mal, porque yo me pongo en su lugar de la ex esposa, y digo yo, ay, güey, imagínate que me tocara pasarla así, no manches. O sea, yo me quedé sin nada, ella se quedó con 2 hijos, entonces digo, pues no me fue tan mal, ¿no? Pues digo, sí. Ella se quedó con la responsabilidad de los 2 hijos, sola. Entonces, digo, yo me quedé sola con mi alma, entonces yo sola puedo hacer lo que pueda, ¿no? Por mí, no tengo dependientes económicos. Entonces, sí, ya después como que a mí le empecé a tener ese reclamo hacia él. O sea, es que, oye, pues es que pues la ex era lo que sea, pero pues tus hijos son tuyos, ¿no? ¿Pero sí los atendía en cierta forma o con muchas restricciones? No, con muchísimas restricciones. Sí. Entonces todavía como que había coraje con la ex, ¿no? Sí. Y él pues nunca se hizo cargo, vamos a pensar, que más allá de lo legal, de pensión alimenticia, de ver qué les hacía falta, etcétera, etcétera, no.
Regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, nada más. De repente si le llamaban y le decían, oye, papá, es que necesito una computadora porque la escuela, etcétera, etcétera. Ah, bueno, está bien. Y ya, por allá las 500, sí, o sea, sí lo hacía. Sí tuvo detalles, pero yo considero que eran insuficientes, pues, para las necesidades de un niño. Que son básicas, ¿no? O sí, sea, sí. Digo, seguramente la ex pues tenía una familia unida que la apoyó, que la respaldó y pues salió adelante con sus hijos. y pues al final te diste cuenta la clase de persona que era. Exactamente. Me vi en eso, fíjate. Dije, a ver, ¿qué pasa? Entonces a mí me va a pasar igual. O sea, si yo llego a tener, no tuve hijos, pero si los llegara a tener, dije, yo creo que ese puede ser uno de mis posibles escenarios y no quiero. Y ahí nos vemos. No quiero. Dijiste. Ajá. Sí, dije yo eso no quiero. Ay, no. Así las cosas. Sí, entonces legalmente no pude hacer nada. En algún momento hasta yo le llegué a pedir dinero a mi papá para sacarlo a él de un apuro. Dinero que todavía, digo, mi papá falleció lamentablemente, y se quedó la deuda ahí, nunca le pagó ese dinero a mi papá. Yo me quedé con algunas deudas del negocio que estaban a mi nombre, pero pues deudas a fin de cuentas. Entonces en el momento en el que todo se acaba, pues ya él le dio el cortón así con todo. No fue así como que bueno, ahí nos vemos, pero pues lo que me tocaba era esto, me hago responsable y ya nunca quiero volver a verte. No, nada. Pues que al final dices, bueno, prefiero eso a estar con una persona así. Definitivamente, sí. Pues qué bueno que te fuiste. Sí. Alicia, qué bueno que te fuiste ahí. Sí, fíjate que sí. De repente lamento que pues puse todas mis ilusiones allí. No sucedió, no terminó como yo quería, pero creo que eso sí, el trabajo que tenía lo odiaba. Lo odiaba con toda mi alma. No me gustaba el trabajo que hacía, sin embargo, con todas las personas con las que trabajé muy a gusto. O sea, pasar el tiempo en la oficina para mí era muy agradable. No me gustan a mí los trabajos administrativos. Entonces eso era la parte que yo odiaba. Sí. Y que pues todos los problemas laborales terminaban en problemas de pareja también, ¿no? Porque por tu culpa, porque no lo hiciste, claro. No me hiciste caso, te dije, etcétera, etcétera, ¿no? Es imposible así como que disociar esa relación familiar, laboral. Claro. No se puede. Sí, no. Yo no pude, ¿verdad? Así, yo no pude. Pues no eres la única. Yo pienso que al final sí está cañón, ¿no? Sí, pero aprendí un montón de cosas y finalmente siento que me fui a tiempo, un poquito tarde, pero me hubiera ido antes. Un poquito tarde, ¿sí? 12 años. Me hubiera ido antes, pero finalmente creo que me fui todavía a tiempo. Pues mira, qué bueno que te fuiste. Uh-huh. Qué bueno, ya estás tranquila, supongo, quizás por ahí hay cosas que tienes que resolver, supongo cosas tuyas, pero uh-huh. Pues... ¿Qué le dirías a las chicas que están así en tu situación, por así, en la que estuviste? ¿Huyan? Sí, definitivamente. Uno justifica y trata de ocultar y de hacerse de la vista gorda porque a lo mejor, a mí me pasó así, porque no sabía cómo iba a resolver mi vida, ¿no? Y da mucho miedo pensar, pues, ¿qué voy a hacer? Así como que no tengo a nadie, porque no tenía, vamos a pensar que me hubiera ido con otro, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Pues sí. O sea, tenía así como que un objetivo, ¿no? De irme con otro. Pero sí da miedo, así como de que qué voy a hacer con mi vida, por dónde voy a empezar, etcétera, etcétera. Pero fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Nomás lo dejé y me empezó a ir bien. Así. Entonces dije yo, no manches, lo hubiera dejado antes. Pues sí. Entonces mi recomendación es... hay que aventarse sin miedo. Ok. Practiqué yo muchos años natación, entonces cuando te aventas un clavado, te lo tienes que aventar sin miedo, porque si no te golpeas horrible. Ok. Entonces es sin titubear, así, sin miedo. O sea, lo vas a hacer, hazlo sin miedo, sin titubear y vámonos. Y las cosas te salen bien. Entonces, además, no hay como de otra.
te tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque ya estás en un mal escenario, ya estás donde no quieres estar, te está yendo mal, la estás pasando mal, estás sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces, la opción, lo que sigue es que quitándote eso de encima te tiene que ir bien. Perfecto. Entonces, sin miedo. Ay, Alicia, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia y pues ojalá sirva de ejemplo. Gracias a ti por el espacio. Ok, chicas y chicos, pues nos vemos para la siguiente emisión del siguiente episodio de Infideles. Hasta luego.